El turismo en Asturias cerró el año 2017 con valores históricos, no solo en número de visitantes, sino también en el consumo que realizaron. En este contexto tan positivo para el sector, FADE, en colaboración con Sabadell Herrero, ha organizado un desayuno para informar de los instrumentos financieros que existen en apoyo al turismo de la región. Asturias tiene que tener una vocación industrial y desde FADE lo tenemos claro, pero el sector turístico asturiano tiene que seguir empujando y tiene que seguir desarrollando esta labor tan importante que a nosotros nos corresponde, que es que esas 41.000 familias, al poder ser sean más, puedan aportar y puedan seguir aportando al PIB asturiano. De la mano del presidente de la Asociación de Hostelería y Turismo de Asturias, tomó la palabra Belarmino Fernández Ferbienza. El presidente de la Red Asturiana de Desarrollo Rural dio a conocer las facilidades que ofrece la red para impulsar proyectos de turismo rural. Tenemos una dotación económica importante porque el objetivo es que todos los proyectos que merezcan la pena, si es posible, se lleven a cabo y que haya la financiación adecuada, y tenemos afortunadamente proyectos. RIDER se presenta como un instrumento que ofrece una ayuda económica a aquellas iniciativas que promueven el dinamismo en los medios rurales gracias a la actividad turística. Para tener derecho al apoyo económico, no me gusta la palabra subvención, se tiene que llegar a 30 puntos. Significa también que tienes el 30%. Mínimo financiar, apoyamos con el 30%, máximo con el 50%. El 50% es muy difícil de llegar, como podéis. La media es del entorno del 35%. Y tenemos lo que llamamos cláusula de minimis, no podemos dar ayudas de más de 200.000 euros. El también alcalde de Somiedo desgranó las ventajas de uno de los recursos más novedosos. El ticket de autónomo rural significa que damos una ayuda a fondo perdido de 25.000 euros, de 25.000 euros a cualquier proyecto que venga pretende desarrollar una persona que venga del paro, 3 meses en paro, y que si están en el mundo rural, esté en el mundo rural, o si están en el mundo rural, y que aunque no tengan inversión. Estamos pensando, pues, lo típico de una asesoría fiscal, por ejemplo, pero también de muchísimos negocios que se pueden montar, tecnológicos. La nueva economía es tan diversa. Si lleva inversión, también sería compatible con la inversión. El encuentro contó también con las aportaciones de José María Martín Regueiro, director de negocio turístico hotelero del Banco Sabadell, que informó de los productos y servicios que tiene la entidad para gestionar o modernizar un negocio hotelero o cualquier otro proyecto turístico. Es renovar cocinas, renovar calderas, renovar una cubierta fotovoltaica, un aljibe. Entonces nosotros en ese sentido lo que hacemos es un producto de mayor implicación, en el cual esto lo ofrecemos vía alquiler financiero. Nosotros nos encargamos de la compra del equipo, ofrecemos el mantenimiento, damos los seguros, que se puede financiar vía renting. Todo lo que son proyectos de eficiencia energética, calderas en cualquier modalidad, climatización, placas fotovoltaicas, térmicas, equipos de tecnología, cambio de imagen corporativa, realmente, y de alguno, como decía José Luis, prácticamente todo se puede, todo lo que son instalaciones, bienes de equipo, se pueden financiar vía renting. José María Martín enumeró las diferentes ventajas que ofrece esta modalidad de alquiler a medio y largo plazo. Tiene unos beneficios financieros, no inmoviliza recursos, transforma costes inciertos en fijos. Algo importantísimo, no es riesgo. Cuando analizamos el riesgo de un cliente, toda la operativa de renting está fuera del crédito. Permite simplificar la gestión administrativa, porque nosotros nos encargamos de todo. En definitiva, fórmulas de carácter público y privado que impulsan el desarrollo turístico de nuestra región y mejoran la competitividad de las empresas que habitan en este sector.